Y estamos de vuelta y mágicamente ha aparecido Blanca. ¿Cómo estás, Blanca? Pues mira, ¿Qué tal? la última vez que hablamos, Blanca, yo propuse, dijimos que podíamos algún día cambiar la sintonía del programa, algo que en lo que no hemos trabajado, para que fuese de Oma y Rita, ese grupo de la hija del mejor pediatra del más conocido pediatra de Badajoz, que se llama Juanjo Morel, y su hija. Dijimos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la hija? No caímos en ese momento. Y luego me acordé que se llama Blanca, como tú. Era tan fácil como eso. Es Eh, verdad. Se llama Blanca Morel. Adelante, Blanca, porque hoy tenemos una sección titulada Ancestras. Ancestras. Madre mía, acabo de aterrizar, ¿eh? No sé. Pues se te escucha muy bien, se te ve eh, mejor. Yo creo que le puedes dar todo lo que quieras. Adelante. vale, encantada. Bueno, esta sección queríamos llamarla hoy Ancestras porque queremos hacer una microsección dentro de nuestra sección, ¿vale? Perfectísimo. Entonces, queríamos de vez en cuando replicar este tema, ¿vale? Que ahora os cuento de qué va, porque nos parece que es muy relevante y que además nuestro grupo, que somos un montón de mujeres, cada una de un sitio y muy diversas, con distintas historias, le podríamos dar como muchos puntos de vista, ¿vale? La hemos querido titular Ancestras, ¿vale? Porque queremos hablar un poco de nuestra raíz, ¿no? De nuestras raíces, principalmente de nuestras abuelas, posiblemente, ¿no? De la historia de nuestras abuelas, o de nuestras tías, o de, bueno, pues ese legado familiar que tenemos. En concreto, vamos a hablar de las mujeres, porque, bueno, últimamente sí que se está haciendo mucha vindicación de esa historia de las mujeres, sobre todo en el ámbito cultural, de la historia, ¿no? Por ejemplo, el día 11 es el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Es decir, sí que se empieza a visibilizar ese papel de la mujer en la historia, ¿no? Empieza poco a poco a visibilizarse la literatura y la historia y tal. Pero es verdad que las mujeres, bueno, pues hemos estado durante muchos siglos relegadas en muchos casos a un papel como más en los hogares, ¿no? Y en los cuidados. O en papeles que es como un papel secundario, ¿no? Entonces lo que queremos es dar valor a esos papeles secundarios, a esas historias cotidianas de la vida de la gente y en concreto de nuestras mujeres y nuestras mujeres de nuestra historia, ¿no? Qué bueno. Y como somos muchas, pues bueno, pues hemos dicho, vamos a compartir algunas historias de nuestras abuelas y vamos a comparar, vamos a ver un poco, a analizar esa historia, ¿vale? Entonces yo hoy voy a hablar de mis abuelas, Qué ¿vale? bueno. Eh, bueno, yo vivo en Extremadura, ¿vale? Para quien no lo sepa. Somos un grupo de mujeres que vivimos todas aquí en Extremadura, aunque tenemos distintos orígenes, ¿vale? Mis abuelas eran las dos extremeñas y las dos eran mujeres rurales. Aquí hay una historia rural bastante potente porque vivo en una comunidad autónoma muy rural. Una de ellas fue una mujer migrante porque emigró del campo a la ciudad y eso era una cosa muy común hace 60 años, ¿no? Muchísimas personas migraban del campo a la ciudad y en concreto muchas mujeres. Mi abuela Petra, que es la madre de mi madre, fue una mujer soltera. En una época en la que ser una mujer soltera pues era algo, ay, me emociono, ¿eh? Hombre, claro, qué bonito. Muy Claro. complejo, ¿no? Adelante. Era Sí, una cosa muy, muy muy compleja, difícil. muy difícil. Bueno, fue una mujer soltera no por voluntad propia, ¿no? Como la mayoría de las mujeres solteras, supongo, de la época, ¿no? No sería por voluntad propia, porque además en esa época no estar casada pues era una desgracia, ¿no? Entonces fue una mujer que estuvo atravesada por la culpa, que estuvo atravesada por la vergüenza, pero también estuvo atravesada por el amor y por la lucha y por la supervivencia, ¿no? Y Perdóname una cosa, entonces ella Blanca. tuvo que emigrar. Emigró a Badajoz, del campo a Badajoz, No, ella emigró a Cáceres. a Cáceres. Vale, vale. Sí. Antes, cuando has Era, dicho la ciudad, no sabía exactamente a cuál te referís. sí, es que yo vivo en Badajoz y mi familia es de Cáceres, de la Vale, provincia de vale. Cáceres. Entonces mi abuela migró a la ciudad de Cáceres, pues porque tuvo que salir del pueblo, porque no le quedó otra, y entonces se fue con mi mamá a la ciudad. Y allí empezó a trabajar, o sea, tuvo una historia en la que también tuvo esa peculiaridad. Fue una mujer trabajadora, trabajadora en el ámbito remunerado, en una época en la que muchas mujeres no eran trabajadoras remuneradas, ¿no? Y que vivían mucho tiempo pues cuidando de la familia de manera no remunerada.
Ella fue una mujer trabajadora y bueno, pues su vida se dedicó a sostener. Estuvo marcada por ese mito del amor romántico del príncipe azul que nunca volvió a aparecer, ¿no? Y luego estuvo marcada pues por esa lucha y por ese trabajo por sacar adelante a mi madre, que bueno, que es un ser de luz. Y entonces, bueno, pues yo creo que las dos cosas que la atraviesan principalmente fue eso, ¿no? El tema del amor romántico, que siempre se quedó ahí, ¿no? Como ese mito de que iba a aparecer de nuevo el príncipe azul, que nunca apareció, esa lucha, esa fortaleza y también esa búsqueda de la autonomía, ¿no? Esa fue mi abuela Petra. Y luego mi abuela Luisa, que todavía vive, que tiene 93 años, pues mi abuela Luisa sigue siendo una mujer rural y una mujer rural que nunca salió del campo, nunca ha salido del campo, nada más que ha ido a ver a mi tía a Madrid y a nosotros alguna vez a Cáceres. Y en aquella época ella era la mayor de un montón de hermanos y de hermanas y entonces ella nunca estudió y es analfabeta, no sabe ni leer ni escribir, ni sabe contar, no sabe marcar un número de teléfono. Eso es algo que a mí me impresionaba mucho de pequeña porque claro, cuando nosotras nos hemos dado, o sea, hemos accedido a la educación de una manera tan sencilla, ¿no? En un momento mucha gente no podía acceder a la educación y especialmente muchas mujeres, porque el porqué de que mi abuela no aprender a leer y a escribir es porque era una mujer, porque le tocó el papel de cuidar a toda la prole que vino detrás, ¿no? Y entonces ella eso lo dice muchas veces, ¿no? Como en plan de, me dijeron que me tenía que quedar en casa y ya ahí me quedé. Y el otro día mi hija le preguntaba, pero abuela, ¿por qué luego nunca aprendiste? Y dice, bueno, porque luego yo pensaba que no iba a saber, el abuelo lo intentaba, pero yo como que nunca consiguió luego realmente... Entonces, bueno, pues de ahí también la gran importancia de la educación, ¿no? Que marca toda nuestra vida y que todavía muchas niñas en el mundo, en concreto muchas niñas y niños, ¿no? Porque el derecho a la educación es un derecho que se está peleando todavía, pero que muchas, en concreto muchas niñas, muchas veces son relegadas a ese papel de cuidado y a ese papel del hogar y no tienen acceso a esa educación. Y luego también otra cosa que quería comentar de la historia de mi abuela es que ella vivió mucho tiempo en el campo con mi abuelo, eran guardeses, ¿no? Y guardaban una casa de una familia rica a la que ella todavía llama los señoritos y las señoritas, ¿vale? O sea, ella habla de la señorita y el señorito. Y entonces ella siempre trabajó, porque siempre tuvo que trabajar para ellos. O sea, siempre les limpió la casa, era la que iba por agua, ¿no? Mi abuelo era el que cultivaba el campo, el que tenía los animales y tal, pero ella siempre trabajó. Sin embargo, a mi abuela eso nunca se le reconoció. Nunca se reconoció remuneradamente lo que ella hacía, ¿no? Es como que era el papel que le tocaba por ser la mujer del guardés, que era mi abuelo, ¿no? Entonces mi abuelo sí tenía un sueldo y luego tuvo una pensión, pero mi abuela la pensión que tiene es una pensión de viudedad. Nunca se le ha reconocido su trabajo verdaderamente, ¿no? Entonces, bueno, pues también quería poner eso de manifiesto, ¿no? La importancia de todos esos trabajos que las mujeres históricamente hemos hecho, ya no solamente en los hogares que no están remunerados, el trabajo en los hogares, ¿no? Que ya tendría que remunerarse, ese cuidado de toda esa prole que cuidó mi abuela, ¿no? Pero ese trabajo hacia afuera, pues tampoco a muchas de nuestras abuelas en concreto, o incluso de nuestras madres, no se le reconocía, ¿no? Y eso lo quería poner ahí también. Recuerda mucho a los santos inocentes, lo que estás contando. Mi padre se acuerda, en la película esa a mi padre le remueve mucho, sí, sí. O sea que fue real, vamos, que la película de los santos inocentes fue real. Oye, y estoy pensando que, claro, no tiene una pensión del trabajo y sí de viudedad, imagínate entonces la ansiedad de decir, es que te tienes que casar y aguantar lo que te eche el matrimonio que te ha tocado porque es lo único que vas a tener al final, claro. Si no se te reconoce otra cosa. Blanca, que se llamaban claro, sí. Petra y ¿cómo? Petra y Luisa. Pues Blanca, súper emocionante. Yo no conocía esas historias. Vamos, esas historias no conocía a tus abuelas. Y muchas gracias por presentárnoslas. La verdad es que es súper, súper emocionante. En serio, ¿eh? Yo creo que puede ser una cosa súper bonita. Súper bonita. Una cosa bonita. Sí. Claro que os animo a seguir con esta microsección. Muchísimas gracias, Blanca. A vosotros. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego, que vaya muy bien. Chao, chao.